Tras la caída de las monarquías feudales y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el acceso a la toma de decisiones encontró un camino distinto. El poder tomó la forma del sufragio universal. Llegó la democracia. Los partidos políticos surgieron como una de las vías de organización para la toma del poder, aglutinando a ciudadanos con ideales similares y visiones del mundo parecidas. Con el paso de los años, sofisticaron su función, su finalidad y también sus prácticas. En los últimos 20 años, tras el cisma que significó el fin de las utopías, los partidos políticos han perdido credibilidad frente a los votantes. El pragmatismo se ha apoderado de su andar y los intereses cupulares han arrojado malos resultados. La geometría política parece desdibujarse. Las izquierdas y las derechas se mezclan entre sí. Los medios de comunicación asumen posiciones y todos nos dicen que siempre es lo mismo. En 2018, la democracia electoral obtuvo una bocanada de aire. En México la participación fue histórica, pero a casi 4 años, ¿la sociedad sigue pensando lo mismo? ¿Los partidos políticos son la opción para construir un mundo más justo? ¿Son democráticos? ¿Nos representan a todos? El sistema michoacano de radio y televisión aspira a construirse como un espacio democrático. Por eso es que considera sumamente necesario que estos temas, vistos desde distintos cuadrantes, sean debatidos. Con suerte, los 3 caballeros que hoy nos acompañan, en conjunto con nosotros, deciden construir su propio partido. Pero mientras, platiquemos con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a hablar sobre partidos políticos. ¿Por qué? Porque hace algunas semanas hubo elecciones en el país y es importante que entendamos qué representa el hecho de que el Morena tenga 20, 21 gobernaturas. El siguiente año viene pues la joya de la corona, el Estado de México, el estado con más votación, con más población, con más lista nominal después de la Ciudad de México, y bueno, el mapa se reconfigura, que si la Franja del Pacífico, que si el norte resiste, que si Aguascalientes, Querétaro siguen manteniendo, bueno, dicen que la alianza, pero a mí me suena más a que el PAN, ese tipo de estados, que si el PRI desaparece, que si el PRD, ¿qué es el PRD? ¿Alguien se acuerda del PRD? No sé, pero bueno, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Cabe mencionar que hoy es una mesa de puros varones y aquí estamos a favor de la inclusión, eso ustedes lo saben. Incluso hemos tenido mesas con puras compañeras. Entonces, si ve puros hombres el día de hoy, no vaya a pensar mal. Simplemente es que, bueno, así se dieron las cosas y también es un panel de lujo. Ya sabe, 16.1 señal abierta, 116 megacable, 16 total play y 13 telecable. Luis Arco, productor, en el sonido Rodrigo y Mulato, y en las cámaras Conti y Coco. Iniciamos presentando uno de los fichajes estrellas del sistema michoacano de radio y televisión en esta nueva etapa, el conductor de Mula de 6, un programa semanal que tenemos acá, una institución periodística en el estado. Samuel Ponce, ¿cómo estás, Samuel? Bien, buenas noches a todos. Y bueno, pues gracias por la invitación y decir que, lo voy a decir de esta manera, que la inclusión está cuando menos de manera generacional. Yo creo que soy el más viejo, luego el del medio y creo que el más chavo. Sí, el más chavo, entonces Julio. Es una composición interesante. Claro, y está bueno, ¿no? Porque generacionalmente creo que también tenemos pensamientos o aspiraciones o visiones del mundo distintas y eso hay que compartirlo. Sí. No es que una esté equivocada, ¿no? U otra, sino que, bueno, la idea es pues llegar a una amalgama y pues vamos a debatirlo, ¿no? También hay posiciones ideológicas, creo, distintas en la mesa, entonces eso nos va a ayudar. Julio César, politólogo por la Universidad Nova Hispana, no es eslogan, no es comercial, pero dicen
que es la Casa de la Ciencia Política de Michoacán, porque fue la primera universidad que inauguró esta licenciatura, docente también de ahí, ¿verdad, Julio César? Así es. Enlace administrativo de recursos humanos y bueno, militante de Morena. Pero bueno, lo que importa es tu opinión de politólogo. Sí, muchas gracias, Benjamín. Es un gusto estar aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la televisión pública de Michoacán. Un gusto compartir la mesa con los compañeros y desde luego un tema pues muy interesante que es de lo que se habla todos los días en la opinión pública y como siempre un gusto compartir la mesa contigo. No, pues gracias, Julio. Ya teníamos rato sin compartir Sí, mesa, ya. pero ya de nuevo. Sí, sí, sí. De nuevo. Y bueno, alguien que vino acá de visita, me contaba él el otro día, a México un año a inspirarse para escribir y de pronto se quedó, ya 22 años. Periodista, escritor, colaborador con varios medios, me decías Animal Político, Julio Astillero, Cort, voy a decir tu apellido porque luego me hacen burla, Hagbart. Sí, perdón por tener un apellido tan imposible, ¿no? Es decir, no es culpa mía, ¿no? Claro. Decir así, ¿no? Pues un gusto estar aquí desde Oaxaca, con un panel tan distinguido y estar ahí también apoyando el sistema de radio y televisión aquí, listo para una conversación muy interesante. El día de hoy, desde Oaxaca, aquí en Michoacán. Claro, y mencionar que Cort es colaborador, pero también es columnista a nivel internacional. Es decir, hoy tenemos un panel de lujo, pues, ¿no? O sea, sí. Pues vamos a arrancarnos, ¿no, Samuel? Sí. Tomando en cuenta que tú fuiste el iniciador de esta mesa, el quien la propuso, ¿no? Y ya después hablamos aquí con los compañeros. Partidos políticos, yo creo que podríamos arrancar tomando en cuenta que no hay reglas y que ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran, o ir complementando, o arrebatarse la palabra con respeto, ¿verdad? Porque de eso se trata. Pero a mí me gustaría que arrancáramos partidos políticos, izquierda y derecha. ¿Hay izquierda y derecha en México reflejada en los partidos políticos o no? Sí la hay. Hay posiciones muy extremas. Podemos también matizarlos, la de la derecha y de la izquierda, pero de que hay. Podemos hablar de socialdemócratas, los partidos no se llaman como tales, se pueden decir, claro, identificar, pero sí hay, yo diría, y además desaparecen cuestiones en ciertos momentos, en ciertas etapas, desaparecen las cuestiones ideológicas. La gente ya no distingue si es de derecha o de izquierda, y entonces distingue ante esa falta de identidad, insisto, por periodos, por etapas o en momentos focalizados, entonces se va por las figuras. Pero las figuras siempre responden a intereses de los partidos que los impulsan o los partidos los obligan a esquematizarse bajo sus intereses. Y en ese sentido, yo diría que hoy en día hay, de acuerdo a encuestas, de acuerdo a parámetros, se habla que el 12% de los ciudadanos no confían en los partidos políticos. 12%. Hay una crisis, no extrema, pero sí hay una crisis en los partidos y me gustaría mencionar cuáles son los puntos, por qué se dio esa crisis de partidos y esto se refleja en la baja votación en los procesos electorales federales y locales. En varios partidos políticos hay una debilidad en sus estructuras, ya no son tan homogéneas como antes, evidentemente los tiempos cambian. Los conflictos al interior de todos los partidos políticos, unos menos, otros soterradamente, otros más abiertamente, y bueno, pues hay tribus, grupos, fracciones dentro de los propios institutos políticos que hace que se vean desde el punto de vista de imagen pésimamente, ¿no? Claro. Entonces también. Otro factor es la falta de identidad partidista, es decir, Morena, PRI, PAN, PRD, por nombrar... Todos van a todos. Sí, entonces hay también una distorsión porque vemos a un Morena con un partido verde, ecologista, son bajo los fundamentos de Con cada el uno. Partido Encuentro Social. Sí. En el 2018. Sí. Y el otro bloque, PRI, PAN y PRD, ¿no? Entonces, también esa falta de identidad y de dónde soy
Si yo estaba contra el PRD, yo tengo que votar por el candidato del PRD. Entonces, bueno, el otro punto es prácticas políticas no democráticas. Este puede ser hasta un tema para llevarnos horas y horas, que si las encuestas, que si los consejos políticos, que la democracia indirecta interna de los partidos políticos, y en los últimos tiempos ya se ha dejado la participación abierta a través de urna de los militantes. ¿Por qué? Porque eso crea mayores conflictos internos y entonces pues ya. Otro tema, bueno, pues los intereses partidistas están siendo relegados por intereses electorales de coyuntura y la cuestión política, ¿no? Entonces también esto hace. Otro punto, bueno, pues si nosotros vemos en la vida democrática del país, hay más partidos políticos oportunistas y no pragmáticos o pragmáticos, perdón, y entonces eso provoca que en todos los puntos que di, provoca que la gente no vea claro en los partidos políticos. Se desdibuja la ideología, se desdibuja todo. Sí. Por eso, para terminar, nomás decir en esa primera parte que me dicen, ¿por qué pierde el PRI, el PAN y el PRD? ¿Por qué la alianza pierde con Morena, que desde mi punto de vista Morena no es el gran partido? Yo le decía, porque la gente no quiere votar por partidos ya viejos y anquilosados, claro, y que tienen un pasado negativo. Claro. Vamos a ir a un corte, porque ya se me olvidó mencionar, Norma también está en la producción, ya me dijo corte. Entonces vamos a ir a un corte, regresamos con tu opinión, Julio. Creo que Samuel dio una radiografía muy buena y de ahí ustedes, tanto tú como Cort, pueden opinar. No se vaya de acá, espera sin más. Estamos de vuelta aquí en Peras y Manzanas. Samuel ya nos dio como una radiografía de los partidos políticos, puntos generales del por qué baja la participación ciudadana. Yo mencionaba que de ahí podemos empezar a nutrir la discusión partiendo de esta pregunta, ¿se ve izquierda o derecha? ¿Se reflejaba, no se reflejaba? Te cedo la palabra, Julio. Sí, creo que y estoy completamente de acuerdo con lo que comenta el maestro. Los partidos políticos pues son organizaciones de ciudadanos que buscan acceder al poder y que por ende tienen una ideología o comparten una ideología política y que con base en eso pues hacen ciertas políticas que intervienen en el quehacer público. Creo que es más una crisis ideológica que mantienen los partidos políticos porque no se encuentran en sí. No saben si son de izquierda o si son de derecha porque ponen por encima la ideología el pragmatismo, que era de lo que hablaba el maestro. Vemos en las elecciones a partidos como Morena, aliados a la extrema derecha, o los partidos que siguen de extrema derecha, y al PAN, al PRI, aliados con el PRD, que era el partido de izquierda históricamente en México. A eso le sumamos, más allá de la corrupción y la opacidad que hay dentro de estas organizaciones políticas, la falta de democracia interna que pues yo creo que se vive en todos los partidos políticos y que pues nubla el acceso de cualquier ciudadano al poder, porque dentro de los mismos partidos políticos hay cúpulas que no permiten que cualquier persona pueda acceder. Necesitas estar del lado de tal persona, necesitas caminar con tal persona, porque si tú buscas nada más porque eres ciudadano acceder a ser diputado, a ser senador, pues no lo vas a lograr. Vimos el intento de estas candidaturas independientes y pues terminaba siendo lo mismo, terminaban siendo respaldadas por los mismos partidos políticos y de nada servían. O figuras que habían tenido un puesto de representación popular o algún cargo importante, que eran de un partido, se salían, pero ya tenían una trayectoria, la gente los conocía, una estructura. Y ya tenían una estructura, incluso ya tenían un recurso, ya, aliados. Un capital tanto político como económico que les permitía pues ir avanzando. Lo vimos aquí en Morelia, en la presidencia municipal, ¿no? A un candidato que decía que sin partidos era mejor. Y ahora con partidos es mejor. Y ahora regresó con 3 partidos con ideologías completamente distintas.
Pero ahí nomás sí. es un comentario. Habrá que ver cuáles son las causas. Así Porque es. decirlo así de manera así deja como la impresión de que... Pero las causas es porque los partidos políticos lo atoraron. Sí. Literalmente en el primer gobierno. Pero disculpa. No, adelante. sí, y también los mismos partidos políticos son los que legislan para las candidaturas independientes, entonces ellos mismos ponen trabas que incluso es más fácil formar un partido político que lograr una candidatura independiente. Si partimos de eso, todos los partidos están en crisis, tanto ideológica como política, y hay un desgaste enorme. Las personas ya no quieren saber nada de los partidos y se van tal vez con el menos peor, ¿no? Con tal vez de los partidos más jóvenes o por el que nunca han votado. El Morena tiene en la figura del presidente un gran aliado, que es el que le ha permitido crecer, porque también al interior del mismo Morena hay inconsistencias y hay militantes que no están de acuerdo con las maneras en las que se hacen los procesos, que se debe de debatir y que se debe poner sobre la mesa. Si no les gustan las encuestas, pues bueno, vamos a comulgar para ver en qué consensos podemos llegar. Claro, Kurt. Pues estamos viviendo un momento muy interesante en México. Estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Un momento de mucho cambio en la estructura partidaria, ¿no? Tenemos un partido, Morena, que con todas esas alianzas que mencionaron está consolidando un espacio de centro-izquierda, Ajá. ¿no? Y que tiene grandes posibilidades de ganar no solo los 2 estados en 23, sino la presidencia nuevamente en el 24, ¿no? Ahora bien, el reto para Morena es justamente no llegar a ser víctima de su propio éxito, ¿no? Como mencionaron, ¿no? Lograr una democracia interna dentro del partido. Hay frustración en las bases con ciertas imposiciones de candidaturas. Lograr mantener una ideología, ¿no? Clara, que les dé brújula, ¿no? De saber de qué lado están. Claro, Como partido, como ¿no? tu columna. Como Sí. mencioné en mi columna esta semana, ¿no? Es decir, los partidos de derecha suelen saber de qué lado están, ¿no? Son los partidos de izquierda muchas veces que se confunden, se autoengañan y terminan perdiendo, ¿no? El apoyo, y no quiero ver que esto pase, ¿no? Por otro lado, vemos una enorme crisis de los partidos de derecha, ¿no? Es decir, en esas elecciones es extraordinario ver que ahora el PRI ni siquiera puede ganar en alianza, ¿no? El PRI, que hace poco era el partido hegemónico. Sí, hace de este 10 país. El años se partido llevó todo. todopoderoso. Es Sí. extraordinario. Yo vi en Quintana Roo esta vez, creo que quedaron en 5º lugar. Sí. Las elecciones en Quintana Roo. Estaban ¿no? en riesgo de perder El resto de el perder registro. su registro. Cuando, En el pues, estado dentro de de Quintana Roo. muchos de nuestras vidas, en el 76, pues López Portillo ganó sin Claro. oposición. Realmente, viendo eso, son cosas, fenómenos que no habríamos pensado ver hace 10 años, ¿no? Vemos que el PRD muy probablemente va camino a la extinción. El PRI no está mucho atrás, es decir, con todos estos escándalos de Alito Moreno, que realmente resumen la corrupción y la cleptocracia de este partido, ¿no? Vemos un PAN también en medio de su propia crisis interna, ¿no? Sin candidato presidencial, sin rumbo realmente, ¿no? Sin proyecto. Entonces, sin proyecto. Entonces van dando regalos a Morena, ¿no? Que Morena tiene que saber cosechar, ¿no? Yendo hacia adelante, ¿no? Claro. Vamos con Samuel. Fíjate que ahí lo interesante lo veo de esta manera. Voy a poner el caso de Michoacán. Los partidos políticos, hay partidos políticos que están por encima de las figuras. Y hay figuras políticas que están por encima de los partidos políticos. En el caso de Michoacán voy a poner 2 ejemplos de figuras políticas que están por encima de los partidos y logran hacer un movimiento, yo diría de manera soterrada, donde panistas, morenistas pueden votar por esas figuras, aunque sean de un partido político, pero votan por ellas porque tienen un perfil, digamos, más horizontal. El caso de Lázaro Cárdenas Batel, Claro, estaba el por tema encima del PRD en aquel entonces. Sí, y sí, claro, la Y figura ganó, de su padre, pues era, y de sus abuelos, y Sí, entonces ahí no había
digamos, enemigo por contender. El caso de Fausto Vallejo Figueroa, como alcalde en Lázaro y luego como gobernador, esa figura estaba por encima del propio PRI. Era una marca, yo me acuerdo su F. su F de la... Esa es la palabra, son marcas. Y aquí el único partido que yo veo que está más fuerte que cualquier figura es el propio Morena. Porque Morena, en las encuestas, en la última, digamos, elección, en el proceso de selección de candidatos a gobernador, pues ganaba hasta con 6 aspirantes. Con cualquiera de ellos ganaba, algunos más apretados y más holgadamente, ¿no? Fíjate que yo recuerdo que en las encuestas, por ejemplo, a Demoscopía, ahora en esta elección pasada que ponía Nora Rubalcaba y salía la intención de voto, Morena y salía 2 o 3% arriba de la intención, o sea, más arriba de la candidata a gobernadora. Vamos a ir un corte y regresamos contigo, Samuel, para que termines tu idea. Sí, perdón por haberte interrumpido, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Yo interrumpí a Samuel, perdón, Samuel. Y bueno, nomás para concluir en esta intervención, decir que hoy en día Morena se sigue conservando como un partido que está por encima de figuras. Eso es innegable. No hay ninguna figura ahora. Antes era Cristóbal Arias, se desbocó solito, pero no hay. Y en los demás partidos políticos no tienen figuras. No hay figuras, necesitan hacer alianza, necesitan hacer una serie de cuestiones. Las figuras más fuertes en la oposición de Morena puede ser Alfonso... Aquí en Michoacán, Alfonso Martínez. Alfonso Martínez. Marco Cortés creo que está desdibujado. Desdibujado, pero te voy a decir, lo voy a decir de esta manera, Marco Cortés es un perro. Hay muchos políticos que son perros en el buen sentido, políticamente hablando. Esos van, iba a decir, tras el hueso, pero imaginariamente hablando, políticamente hablando, son gente que van sobre terreno y te logran mover y inquietar estructuras de otros partidos para sumarse hacia él. Marco es uno de ellos. Alfonso no tanto. Alfonso más bien es más figura que un operador de estructuras de sobreterreno, lo diferente de Marco Cortés. En Morena, ¿quién podemos decir que son figuras? Hay muy pocas figuras. Sería el gobernador por ser el gobernador, nada más. Nada más. Sí, sí. Y hay otras que son, yo diría, de media monta. Costaría encontrar otras, sí, claro. Sí, costaría así que tú dijeras, por ahí hay un consenso mayoritario, más del 60, 70%, no lo hay. Y más contundentes no lo hay. Y muchos se creen con derecho, lo voy a decir de manera para ejemplificar, por ejemplo, de los aspirantes al Senado. Se ven con derecho Raúl Morón, se ve con derecho Leonel Godoy, se ve con derecho Fidel Calderón, Carlos Torres Piña. Eso es por parte de los hombres. Por parte de las mujeres se ve con derecho Blanca Estela Piña, que quiere reelegirse. Podemos decir que va a salir de la nada Selene Vázquez. Podemos decir que Juliana Bugarine se ve como tal. Graciela Andrade podría ser. No le veo... Yo la veo muy contenta en la UTM, pero podría ser, no sé. Isel Camacho, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas. Entonces vamos viendo, pero lo voy a decir de esta manera. Morena tiene grandes posibilidades de ir con cualquiera. Claro. Y eso es malo. ¿Es malo, Julio? Yo creo que actualmente hablábamos del pragmatismo, los partidos políticos buscan esa marca, ¿no? Buscan acercársele al que está ganando más, al que tiene más reconocimiento de la sociedad. Lo lamentable es que pareciera que brincan de un partido a otro y que nunca hay relevo. Vemos a las mismas figuras de siempre, a los mismos políticos, la misma manera de hacer política. Y yo siento que parte fundamental de esto es que no se ha buscado que haya un relevo generacional. No se le ha apostado a la formación política en los partidos. Siempre utilizan a los jóvenes únicamente para las campañas, banderas, ¿no? para andar con las matracas. Voluntarios en pero campañas. no claro, se les sí. apuesta a formarlos y a decirle, ok, yo ya estuve, vas tú, te damos la confianza. Que desde luego, aquí antes de empezar el programa platicaba con el maestro, la experiencia no la vas a adquirir de un día para otro, pero sí es necesaria.
Y es necesario que los partidos apuesten a eso si queremos hacer un cambio en la política, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo, y de ahí no vamos a pasar. Si bien en Michoacán Morena no tiene cuadros que destaquen o que arrasen, pero tiene uno muy grande, que es el presidente López Obrador. Pero hay que recordar que el presidente López Obrador se va en el 24, y se va el presidente, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Es por eso que se tiene que apostar a la formación política, es por eso que se tiene que apostar a los nuevos cuadros, y es por eso que se tiene que democratizar los movimientos y también la oposición, porque en toda democracia se ocupan de pesos y contrapesos, y la oposición es necesaria para poder avanzar, para poder transformar. Pero una oposición que no sea la que anda pitando que se vaya el comunismo, sino una oposición que proponga, una oposición que tenga o que no un ande proyecto. coqueteando con Vox. Así es, que traigan a la ultraderecha, que pongan un proyecto alternativo de nación y que digan, nosotros no pensamos igual que tú, pero proponemos esto, y hacer la comparativa y avanzar. Quiero retomar varios de los puntos que se han puesto sobre la mesa, porque creo que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo llegamos a aumentar la confianza y participación en los partidos? Uno de ellos es reforzar la figura de la consulta, ¿no? Que pues hemos visto 2 ejercicios de eso, espero ver más, ¿no? Quiero ver también dentro de Morena, que es el partido que conozco mejor, más avances con el Instituto de Formación Electoral, que es de política, perdón, que no está operando en todos los estados, ¿no? Es decir, por problemas internos. Es decir, eso hay que reforzarlo, ¿no? Y va a ser el gran reto ahorita mismo, ¿no? Es decir, ya está empezando el conflicto anterior. Y lo que quisiera ver dentro de Morena es que no sea justamente una contienda personalizada, ¿no? Los Sheinbaumistas o los ebradistas o los monrealistas, sino que haya una ideología atrás y que se hable, ¿no? En términos generales, vemos que Sheinbaum es básicamente la candidata de la izquierda de Morena. Ebrard más o menos del centro y Monreal más o menos de la derecha del partido, hay que decirlo. Al interior, pero sí, claro. hay que hablar en esos términos y tener los 3 candidatos ahí que contesten preguntas claras acerca de sus posturas, sus ideologías y sus programas, para que no quede nada más en golpeteos como Gibran Ramírez ahí que está golpeando a Sheinbaum ahora. Sí, porque Gibran siente que le cerraron la puerta y se va contra ellos. ¿Y a dónde ubicas a Adán Augusto? Adán Augusto es una... Creo yo que es el plan B por si estos 3 Sí, no lo tienen ahí como en reserva. No, ¿dónde lo ubicas? Dentro de Morena. Porque para mí es la izquierda amblista. Sí. No es diferente. El que más puede copiar, replicar, es Adán Augusto, más que la gobernadora de la capital. Sí. Creo que la movida de Adán Augusto es muy interesante, ¿no? AMLO, lo tiene ahí, un poco como plan B, como dices, pero para que los otros candidatos no se pasen, no se confíen y no se masacren entre sí. Es decir, si ustedes van a hacer eso, bueno, entonces... Ajá. Entonces, ahí está. Y creo que lo que dice Samuel es interesante. Sí es cierto que incluso físicamente, como habla todo, es el más parecido a Andrés Manuel. Sheinbaum se ha formado en el movimiento con Andrés Manuel. Es la más cercana, creo yo, de todos ellos. Pero es un perfil distinto. Mira, ideológicamente, políticamente, yo voy a decir de esta manera, la gobernadora de la capital del país es la aspirante más débil. En comparación a un Ricardo Monreal, a un Ebrard y a un Adán Augusto. Entonces, porque ella, lo que la sostiene más como figura es el propio presidente. Entonces, cuidado, ella está así como con alfileres, como dicen. Ahora también el tema de que sea una mujer, creo yo que sería el legado perfecto de Morena, de Andrés Manuel, ¿no? Diciendo, somos tan progresistas que le damos la oportunidad a ella de ser la primera presidenta de México. Pero con perfil, cuando menos. Es otra cosa que se tendría que discutir. Bueno, a mí me cae muy bien Claudia y yo creo que tiene el perfil, creo que su comunicación social ha sido pésima, eso es lo que creo. Y creo que, pues no sé, a veces la personalidad, de repente la notaba como muy apática a veces, pero o sea, como cuando, no sé, como que no tiene esa chispa. Pero bueno, yo quiero pensar que fue porque tuvo un mal día y en esa conferencia pasó eso, no sé. Creo que Samuel no está de acuerdo. Vamos a ir a otro corte
¿Y puedo preguntar ahorita? A ver, los Claro, tres. claro. Regresamos contigo, Samuel, o sea, te damos los micrófonos. A mí también me interesaría pensar, o sea, que pudiéramos exponer con peras y manzanas, como se llama el programa, para que la audiencia pueda tener claro si de verdad tenemos una democracia o estamos transitando hacia una democracia, si hay una dictadura, como tanto se dice, si es un sistema de partidos o un sistema democrático, porque de repente nos dicen que hay democracia y creo yo que sí la hay. Es decir, creo que hay libertad de expresión. Esta mesa es un ejemplo de eso, pues, ¿no? Que pueda estar Samuel, que pueda estar Julio, que pueda estar Cort. Es un ejemplo de eso, sí hay libertad. Pero de repente el sistema de democracia representativa pues nos limita a eso, ¿no? O sea, es decir, yo voto por la oferta que me dan los partidos políticos, no por quien yo quiera. O sea, yo no puedo votar por mi vecino. Tengo que votar por quién es el candidato de los partidos, y los mecanismos de selección de los partidos muchas veces, como ya lo dijeron ustedes aquí, pues no son democráticos, ¿no? Entonces tal vez deberíamos de transitar hacia allá, tal vez no se puede, no sé. Yo tenía una charla con un amigo expriista que me decía, es que no se puede, o sea, pues hay que darle gobernabilidad, y cuando uno intenta ser tan democrático sucede lo que está sucediendo en Morena. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Samuel. Estamos de vuelta. Samuel dijo, ¿puedo preguntar? Adelante, Samuel. Esto es de ustedes. Estamos hablando iba a decir de las corcholatas, de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Me gustaría saber su punto de vista. ¿Qué de los aspirantes, de los 4 que se han mencionado, tiene mayor fuerza en Michoacán? Es decir, ¿qué tiene mayor simpatía? ¿Quién podría ganar una encuesta? Y una encuesta seria. Pero bueno. Pues eso lo dejo a ustedes. Yo creo que no solamente en Michoacán, sino todo el país, el que podría tener más fuerza, por lo mismo que comentaba Kurt, de que se maneja más hacia el centro, es Marcelo Ebrard. Porque no solamente jala el voto de Morena, el voto duro de Morena, sino que también el voto de la clase media e incluso de algunas personas que su ideología es más de derecha. Marcelo Ebrard, pues si bien es progresista, se ha hecho más hacia el centro, mientras que Claudia la relacionan mucho con el presidente, y al relacionarla con el presidente también se jala todo el desgaste que ha tenido en estos 4 años de gobierno. Pienso que al final de cuentas el candidato o candidata que salga victorioso en la encuesta que se va a realizar, pues tendrá el respaldo. A lo mejor las diferencias a la hora de ya hacer los careos van a ser distintas, porque en las que se han hecho, Ebrard siempre tiene una diferencia más alta que Claudia, pero tan desdibujada está la oposición que difícilmente pueden alcanzar ese porcentaje. Kurt, ¿cómo ves tú el proceso, el fin de la historia, decía Fukuyama, ¿no? En el fin de las ideologías? ¿Cómo ves el proceso en América Latina, incluyendo en México, el tema de la izquierda? ¿Va a regresar la derecha? ¿La alianza tiene fuerza? ¿Claudio X González tiene la fuerza para quitarle el trono a Morena? Pues mencioné al principio que es un momento interesante de estar en México, pero es un momento interesante de estar en América Latina en general. Lo que vamos viendo es una segunda ola de marea rosa que vimos al principio de los 2000, ¿no? Y ahora vemos diferentes versiones de una centro-izquierda gobernando ahora pues en México, ¿no? La ganancia, victoria ahí de Petro en Colombia, ¿no? Boric en Chile, aunque no le está yendo tan bien de momento, sí, que digamos. Aunque Alfredo Jalife lo critica bastante. Perú con su caos de siempre, ¿no? Pero y la posibilidad de que Lula regrese en Brasil este año, ¿no? Nos vemos claramente un momento de una segunda ola ahí. Ahora, la pregunta es si la izquierda en América Latina va a poder aprovechar esta coyuntura. Claro. Porque en esta primera ola de la marea rosa se hicieron cosas interesantes, tentativas de integración, ¿no? Por medio de pues, UNASUR, Mercosur, incluso ALBA y demás, ¿no? Pero luego, pues con los gobiernos de derecha de los 10, ¿no? Vimos la tentativa de revertir eso con el Grupo Lima,
y demás, es con Estados Unidos siempre atrás, ¿no? Que ha sido siempre su papel perenne en América Latina. Ahora, vamos a ver qué va a salir de esta segunda ola, ¿no? Porque esta primera ola dependió mucho del boom de commodities en este momento, ¿no? Precios altos de commodities, de petróleo y demás, ¿no? Ahora otra vez el petróleo está pues en alza por lo de Ucrania y demás, pero la situación de la economía en general dista mucho de ser lo que era hace 20 años, 15 años en esta primera ola, ¿no? Tenemos el asunto de la inflación, tenemos el asunto ahí de la escasez, ¿no? Tenemos el asunto de conflictos a nivel internacional. Y la gran diferencia en América Latina claramente es, en el año 2000, el gran socio de casi todos los países en América Latina era Estados Unidos. Ahora es China, con excepción de México. Ahora es China, ¿no? Entonces vemos una América Latina que no está tan dispuesta a obedecer los dictados del tío Sam por el hecho práctico de que su gran socio económico ya no es Estados Unidos. Y con esta avanzada decadencia de mi país natal, ¿no? Hemos visto eso en Irak, Siria, Afganistán, etcétera, 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 ¿no? Más sus tensiones anteriores con los tiroteos y demás. Vemos en Estados Unidos que está en una situación de declive muy grande, que da a América Latina la oportunidad de un espacio de maniobra que no habría tenido, creo, ni incluso en esta primera ola de la Marea Rosa. Claro. Momentos interesantes, sin duda. Sí, el momento ¿no? es distinto. Y México situado ahí, creo yo que nos llama a hacer una reflexión. ¿Qué papel vamos a jugar? ¿Qué papel no vamos a jugar? En el 24, ¿quién gana, Samuel, en Michoacán y fuera? Dado la radiografía que tú dabas, ¿no? O sea, de hecho, para mí tiene mucho que ver cuestiones, hasta de manera emblemática, si se quiere ver, el asunto de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Y sobre todo el Estado de México. Si el Estado de México lo pierde la alianza, si es que van PRI, PAN y PRD, considero que tienen ya la alfombra roja, Morena, para irse hacia la presidencia sin muchas broncas, con cualquiera de los cuatro. Que considero que a Ricardo Monreal no lo van a dejar. Por otro lado, el PRI es el único bastión que tiene y tiene que demostrar ahí todo lo demás. Habrá que ver si Alfredo del Mazo es capaz de encabezar, como lo hizo Silvano Aureoles, esa gran campaña para tratar de cualquier manera que ganaran las elecciones, frenar a Morena. También hay otros estados donde los gobernadores han sido cooptados por Morena, por el presidente de la República, y han cedido con tal de tener una vida pues ya política más tranquila. Entonces habrá que ver eso en el Estado de México. Yo creo que el Estado de México puede ser enterrar al PRD porque ahorita está coleteando, o sea, está sobreviviendo, pero si logran ahí un triunfo, le da una bocanada de oxígeno. Si no, yo creo que ya. Los partidos políticos se van a aglutinar y va a haber dos grandes bloques. Más allá de que uno vaya independiente, un partido por sí solo con su propio candidato, que va a ser el menos, no va a redituar, no le va a redituar, entonces van a ser dos grandes bloques, de los que siempre ha habido en el país y estamos en eso. Claro. Julio, ¿qué hacer para que la gente tenga credibilidad otra vez en los partidos? Después de todo lo que ya hablaron ustedes tres, insisto, la radiografía de Samuel, el tema internacional que incluso desglosa Cort, y tú decías hace rato, no hay relevos generacionales. La propia candidatura de Alfredo Ramírez Bedoya creo que es un ejemplo de relevo generacional, pero hay que decirlo con todas sus letras. No se dio en un caso extraordinario, pues. Por el INE y todo eso. Claro, ¿no? porque sí. si no le hubiese tocado no a Raúl Morón, sí. que era el candidato que iba, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que, porque los partidos políticos creo yo que deben de existir, porque pues es un mecanismo para acceder al poder y para la toma de decisiones, pero entonces, ¿cómo? Yo creo que dejando un poco al lado el pragmatismo, haciendo el relevo generacional y siendo congruentes con lo que dicen sus estatutos y lo que dicen a la hora de que ya están en el poder. Te pongo un ejemplo, Movimiento Ciudadano. Su bandera siempre ha sido somos feministas, somos pro aborto, vamos a hacer esto, y a la hora de votar
siempre votan en contra del matrimonio igualitario, votan en contra de la legalización del aborto, y entonces eso mismo hace que pierdan credibilidad. Partidos como el PRI, que votan en contra de una reforma energética que pues en algún momento ellos fueron los pioneros en hacer esto, creo que el ser congruentes con lo que dicen sus estatutos y cómo lo aplican ya estando en el gobierno es parte fundamental. También creo que es tiempo de que se vayan sacudiendo ya de esos políticos que lejos de aportar los hunden, porque pierde credibilidad un partido que se dice nuevo, que dice traer aire fresco, y llega el político que ha pasado por otros 5 anteriores. ¿Qué mejor que apostarle a la juventud, apostarle al relevo generacional con formación política? Porque no nada más es aventar a los jóvenes, sino tener una formación política para que a la hora de tomar decisiones pues sea congruente con lo que está en lo teórico y al momento de llevarlo a lo práctico. Sí, y hay una cosa, creo yo, que pocas veces se dice, pero la verdad, o sea, la geometría política está muy rara, ¿no? En los cuadrantes. O sea, es cierto, en el discurso puede ser una cosa, pero en la práctica yo veo que este pragmatismo lleva a borrar, pues, lo que decíamos, ¿no? La ideología. Entonces ya no es que la gente se sume a un proyecto político, a un partido político por una cuestión ideológica, sino más bien por una cuestión de intereses personales o por una cuestión de, bueno, que ve mejoras en una u otra materia o buenas propuestas, pero ya no es el tema de decir yo simpatizo con Vox, por ejemplo, lo vemos, priistas yendo con Vox, panistas yendo con Vox, y uno ya no entiende, ¿no? El PES yendo con Morena. Pero dicen que cada quien fue por su propia voluntad, ¿no? Claro, sí, Nada sí, que sí. ver con el Vamos a ir a partido. un corte, regresamos para el último bloque para dar nuestras conclusiones. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Yo les decía hace rato, ¿no? Que bueno, yo considero que la democracia no se ha alcanzado del todo. Bueno, tenemos un sistema de partidos, creo yo, que sí es democracia representativa, y en esa parte pues considero que es lo más civilizado que podemos tener para poder acceder. Claro, se pueden ir mejorando, pero habrá que cambiar cosas. Vamos a cerrar este programa con sus conclusiones. Empezamos con Cort, Julio, y terminamos con Samuel. Adelante, Cort. En general, a mí me gustaría, retomando un punto que dijo Julio César ahorita, ver que Morena vaya creciendo, agarrando madurez y confianza, ¿no? Porque es un partido muy joven, 2014, es Claro. decir, ha tenido un éxito estrepitoso en términos electorales, hacia una mayor democracia interna, ¿no? Y esto es por lo que tiene que ir el partido, que va a ser un partido que realmente... ¿Morena va a dominar esta generación o va a ser de 1 o 2 ciclos electorales? Esa es la pregunta, esa es la coyuntura. ¿Va a ser como más en Bolivia o va a ser nada más un partido más... O va a ser como el peronista en Argentina, que está en la alternancia siempre, sí. Y por eso a mí me gustaría ver, por ejemplo, dentro de Morena, tal vez no en ese ciclo porque ya es tarde, que ya vaya evolucionando hacia un sistema de primarias y que haya realmente una ciudadanización dentro y fuera del partido. Vimos en el asunto de la reforma eléctrica, ahora los ciudadanos están viendo quién vota, en qué cosa, ¿no? Y le están llamando la atención a los Cada vez diputados. más, ¿sí? ajá, Y luego los diputados dicen, oh, es violencia política. Es violencia política que me llama la atención acerca de un voto que yo hice en el Congreso. No. Esa es la ciudadanización, gracias, de la política, ¿no? Que los diputados o senadores de todos los partidos tienen que rendir cuentas acerca de los votos que hicieron en el Congreso, que ya no es una cosa hermética ahí, ¿no? Que rinden cuentas. Y también estamos viendo eso en los congresos locales. Antes, ¿quién pelaba los congresos locales? Sí, había gente, pero ahora mucho más. Con el tema de la despenalización del aborto, en los congresos locales, el matrimonio igualitario, muchos asuntos sociales, estamos viendo una movilización y una presión en los congresos estatales que no veíamos antes. Entonces, yo quiero ver eso. Aprovechar un momento en que veo que México está rebasando a Estados Unidos en varios temas, que esto siga. Y que esto siga con una mayor democratización dentro y fuera de los partidos, ¿no? En cuanto al PRI, el PAN y PRD, yo creo que pues, ahí están en una fase muy
muy terminal. Creo yo que lo que mejor, y que lo anoten como idea, a ver, Marco Cortés, Alejandro Moreno, que siempre te molesto en Facebook y en Twitter, anótalo como idea, desaparezcan los membretes y reinvéntense en uno solo. Creo que la gente va a votar más, hombre, porque el PRI, los colores, el PAN, los colores, la gente ya lo asocia con eso, como decía Samuel. Bueno, él decía que era malo que la gente fuera todo con Morena, porque él quisiera ver contrapeso en la oposición, pero bueno, ¿cómo les ayudamos si Alito Moreno sale con estas cosas, Julio? Yo creo que es tiempo de que se quiten la máscara y que se definan, porque muchas veces traen la bandera de progresistas y a la hora de votar, pues vemos que son los más conservadores. Y como dices tú, que se agrupen tal vez en un conjunto que digan sí somos conservadores y nosotros vamos por esta línea y se vale, porque es parte de la democracia. Y ya tuvimos el poder y no funcionó el proyecto para las grandes mayorías, por eso no votamos, pero queremos seguirlo sosteniendo, que lo digan así, sí, ¿no? o que de menos tengan un proyecto. Y yo sigo... los partidos ocupan, si bien Morena se fue formando de varios partidos políticos, porque es un partido que era movimiento y que fue aglutinando de diferentes corrientes políticas, pues ahora ya que está formado y que es el partido más fuerte en el país, que vaya sacando un relevo generacional y que vaya buscando democratizar su vida interna, así como lo ha hecho y como ha transformado la manera de consultar y de activar la democracia participativa, también que lo haga a su interior. Y eso lo va a fortalecer y va a lograr que tenga más credibilidad y que más ciudadanos puedan acceder al poder. Que no solamente sean los que ya conocemos, sino que más ciudadanos, ciudadanas puedan tener la manera de poder ser diputados, de poder ser senadores, y no por el cargo, sino por el encargo que tienen y por la representación que pueden llevar a los parlamentos, a los congresos, a la hora de tomar decisiones, y que realmente se fortalezca de esa manera la democracia, que vayamos pasando de la partidocracia a la democracia, que no se va a hacer de un día para otro, pero que es necesario que se vaya transformando. Claro, Samuel. Antes de entrar al tema de una conclusión más focalizada, nomás quería hablar sobre los aspirantes presidenciales, sobre todo de Morena. Claro. Porque yo insisto, Morena y es la marca la que jala. Si le pones a alguien una figura dentro de Morena que no está vista en estos momentos, como una piedra, pues, o sea, corcholata, una piedra, sí. Sería, por ejemplo, como dicen, imagina, como dice John Lennon, que ponen a Lázaro Cárdenas Batel de candidato presidencial. Arrasa porque arrasa. Y a la gente, mucha gente que está en otros partidos políticos, la nostalgia del general Lázaro Cárdenas del Río, la explotación petrolera, la cuestión, digamos, de la reforma agraria, se le viene toda a la mente, y esa gente que está, va a ser nostálgica y va a revivir muchas cosas, y considero que le abordaría mucho más. El otro es, que no estoy de acuerdo contigo, porque los diputados, para mí, deben tener una libre voto. Es decir, si no soy contra la reforma eléctrica, ¿por qué tengo que ceder a lo que dice Morena o el presidente para que no me digan traidor o porque les conviene a sus intereses? Yo diría, ya lo pagará la historia. Pero eso ya de hacer yo no estoy en contra de eso. Yo dije que, pues, que tengan que rendir cuentas por su voto, pero de la manera en que lo hagan, ¿no? Pero se le van como con bullying. Entonces ahí ya no se respeta el derecho del voto. Y otro que es el relevo generacional que hablabas tú, hemos tenido que minorías han sido incluidas a golpe de, digamos, legales, como incluir minorías, como por ejemplo el caso de las mujeres, la equidad de género, el caso de diputados migrantes en algunos estados, y esto no ha dado resultado como se quisiera. En el Congreso de Michoacán tenemos demasiadas mujeres, sin embargo, ellas no han demostrado, la mayoría, y en conjunto tener un perfil para sacar adelante reformas o iniciativas de ley que requieren este sector, que es el sector de género, ¿no? Entonces, finalmente decir que los partidos políticos, para mí en lo personal, la mayoría dejan mucho que desear y dejan mucho que deber. Ok, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Cort, regresa a Oaxaca.
El lunes. El Pero lunes. con muchas ganas de regresar a Ojalá. Morelia en cuanto se pueda. Ojalá en cuanto se supuesto, pueda te vienes sí. para acá y convocamos otra vez a Samuel y a Julio y nos Sí, aventamos otra vamos a hacer la discusión. mesa, ¿no? Sí, claro, cuando Que se puedas. vuelva tradición. Gracias, gracias. Porque dicen, hay tiro. Sí, claro, claro. Julio, gracias por venir. Muchas gracias, Benja. Un gusto estar aquí en el sistema michoacano y todo el sistema al pueblo. Claro que sí. Antes, ¿dónde te leemos, Kurt? Rápidamente. Estoy en la revista Jacobin, que es Ajá. una revista pues, de Estados Unidos. Escribo sobre la política mexicana, asuntos mexicanos y latinoamericanos en la revista Jacobin, ¿no? También tengo una columna semanal, eso sí en español, en revista Sentido Común. Y ya hago participaciones en diferentes medios que mencionaste, ¿no? Ok. A veces cuando estoy con Julio, o en La Octava, en varias más. Ahí estoy en Twitter, @KurtHackbart, ahí Perfecto. posteo todo. Perfecto. Julio, te escuchamos en el bloque de opiniones del noticiero de a las 2, ¿verdad? Del De a Sistema las Mexicano 2 de por Radio y ahí Televisión. estamos haciendo videocolumnas de opinión. Y es un gusto colaborar aquí en el sistema Todo michoacano. el sistema, pero perfecto. Y Samuel, Mula de 6, ¿qué día, a qué hora? Y en Acueducto Online, ¿verdad? Sí, Mula de 6 los martes a las 9 de la noche, entrevistas con personajes políticos y Acueducto Online, el portal, y además tenemos un programa de radio que se llama Los Demonios Sueltos. Ah, claro, sí, un proyecto ahí con varias otras plataformas. Yo diría ¿verdad? que somos un grupo, me voy a poner una etiqueta que no me corresponde decirla, muy especial en periodistas de Monta, Francisco García Davis de Cuadratín, Carlos Monge de Postdata, Adán García de Primera Plana y Leo González Sala de Prensa y yo de Acueducto Online. Digamos que estamos... Ok, pues ya sabe, la oposición de la prensa. Muy bien, sí. Y aquí está el sistema michoacano y nos aventamos buenos debates, claro que sí. Muchas gracias por habernos visto. No me queda más que agradecerle. Buenas noches, yo soy Benjamín Mendoza Madrigal y esto fue Peras y Manzanas. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Nos vemos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó